con la edad de las mujeres. El tema es menopausia. Definiciones. Menopausia es la cesación definitiva de la menstruación. En otras palabras, la menopausia es la última menstruación como la menarca es la primera menstruación. Por tanto, las mujeres empiezan con la menarca y terminan con la menopausia. Repito, menopausia es la cesación definitiva de la menstruación. El diagnóstico se hace por clínica cuando después de la última menstruación han transcurrido más de 12 meses. Lógicamente, no tiene que haber ninguna causa patológica. Así como la menarca, la menopausia también es algo fisiológico, algo normal a una determinada edad. La menopausia se produce por agotamiento de los folículos ováricos. Ustedes saben que el mayor número de folículos ováricos es durante la vida embrionaria. Luego se pierden muchos millones y las niñas nacen con 2 a 3 millones. Empiezan la menarca, o sea, la edad reproductiva, con 300.000 a 400.000 folículos. Y en la menopausia existe un agotamiento folicular. Como consecuencia del agotamiento folicular, se va a producir un estado de hipoestrogenismo. Y esto va a condicionar una elevación de la FSH llamada hormona folículo estimulante. Menopausia temprana. ¿Cuándo decimos que es una menopausia temprana? Cuando la cesación de las menstruaciones ocurre entre los 40 y 45 años. No es frecuente en este periodo de tiempo entre los 40 y 45 años, pero no se considera patológico o anormal. La menopausia prematura es cuando se presenta el cese de las menstruaciones antes de los 40 años. También recibe el nombre de insuficiencia ovárica primaria y anteriormente se denominaba falla ovárica prematura. En estos casos, la menopausia prematura
o sea, antes de los 40 años, se deben a desórdenes inmunológicos que van a dañar el ovario, se deben a cirugía ovárica, se debe a exposición a toxinas de los ovarios, por ejemplo, la quimioterapia, la radiación. Y también se debe a desórdenes cromosómico-genéticos. Entonces, la menopausia prematura, que es patológico, que es anormal, repito, se debe a desórdenes, puede deberse a desórdenes inmunológicos o cirugía de ovario o exposición a toxinas o alteraciones cromosómicas. La perimenopausia, o llamado también transición a la menopausia, es un periodo de tiempo que se extiende desde los años reproductivos hasta la menopausia. Generalmente este periodo de tiempo dura 4 años y se manifiesta clínicamente por irregularidades menstruales. Los ciclos menstruales se vuelven irregulares, generalmente se van alargando. Además, existe una fluctuación hormonal. Algunas veces los niveles de FSH, los niveles de estradiol, pueden encontrarse normal o alterados y al mes siguiente todo lo contrario. Además, empiezan los síntomas de la menopausia en forma intermitente. La perimenopausia frecuentemente inicia a los 47 años. Con mayor frecuencia dura 4 años. En este periodo, la mujer empieza a perder su capacidad reproductiva. Se manifiesta por irregularidades menstruales. Existen fluctuaciones de los niveles hormonales, principalmente FSH y estradiol, y finalmente empiezan a aparecer en forma intermitente los síntomas de la menopausia. Epidemiología. En promedio, la menopausia se presenta a los 51 años, .4.
Para ser más prácticos, la menopausia en promedio se presenta a los 51 años. Se ha observado que el 95% de las mujeres alcanzan la menopausia entre los 47 a 55 años de edad. Entonces, si se fijan, es un porcentaje mínimo si la menopausia es antes de los 47 años o si la menopausia se presenta después de los 55 años. Repito, el 95% de las mujeres alcanzan la menopausia entre los 47 a 55 años. La menopausia es un periodo crítico para cada mujer. Diagnóstico. En la perimenopausia, o sea, en ese periodo de transición que dura aproximadamente 4 años, vamos a encontrar síntomas clínicos y de laboratorio con características especiales. Por otra parte, la perimenopausia podríamos dividir en la perimenopausia temprana y en la perimenopausia tardía. Perimenopausia temprana como 4 a 3 años antes de la menopausia y la perimenopausia tardía 1 a 2 años antes de la menopausia. Entre los síntomas clínicos están las irregularidades menstruales. En la perimenopausia temprana, los ciclos menstruales van alargándose. Si antes le bajaba cada 30 días, es frecuente que empiece a bajar cada 40 a 50 días. Por otra parte, un 25 a 40% de las mujeres durante la perimenopausia temprana presentan los síntomas menopáusicos como son las oleadas de calor o bochornos y la sudoración nocturna. En cambio, en la perimenopausia tardía, o sea, 1 o 2 años antes de la menopausia, se observan pérdidas de algunos ciclos menstruales. Y es frecuente que la menstruación se presente con más, entre el intervalo menstrual sea mayor a los 60 días. Entonces,
puede presentar ya periodos de atraso menstrual de un mes o más, o inclusive periodos de amenorrea, hasta que definitivamente desaparezca la menstruación. Por otra parte, los síntomas menopáusicos, como las oleadas de calor, la sudoración nocturna, ya se presenta en un 40 a un 75% de estas mujeres. Por laboratorio, en la menopausia temprana, los valores hormonales de FSH y estradiol son muy variables. Por ejemplo, puede que este mes, los valores de estradiol de la inhibina, hormona inhibina, de la hormona antimulleriana, puedan estar muy bajos y el próximo mes pueden normalizarse. Por tanto, durante este tiempo de perimenopausia temprana, no tiene mayor importancia las dosificaciones hormonales. En cambio, en la perimenopausia tardía, ya empieza a observarse una FSH elevada, ya en forma permanente, con niveles iguales o mayores a 25 miliunidades por ml de sangre. También existe ya una disminución persistente de la hormona inhibina y de la hormona antimulleriana. Ahora vamos a hablar de la menopausia. Como dijimos, es la cesación fisiológica definitiva de la menstruación. El diagnóstico es retrospectivo. Tienen que transcurrir 12 o más meses después de la última menstruación. Ya en la menopausia, los síntomas se hacen más frecuentes y más intensos. Lógicamente, ya deja de menstruar, y entre los síntomas clínicos están las oleadas de calor o bochornos, repito, más intensos y más frecuentes. Está la sudoración nocturna. Está la sequedad vaginal. También se presenta la dispareunia. Se presenta disturbios del sueño y muchas mujeres presentan manifestaciones de depresión. Por tanto,
como les decía, por todos estos síntomas, es un periodo crítico para las mujeres. En el laboratorio ya existe una elevación permanente de la hormona FSH. El valor es igual o mayor de 40 miliunidades internacionales por ml. Con este valor ya podemos confirmar una menopausia. Por otra parte, la inhibina ha disminuido considerablemente y la hormona antimulleriana tiene un descenso muy marcado. La hormona antimulleriana actualmente tiene una gran importancia en el estudio de la reserva ovárica, sobre todo para fertilización in vitro. Síntomas. Entre los síntomas de la menopausia está la inestabilidad vasomotora, las oleadas de calor o bochornos, que recuerden ya estaba presente en la perimenopausia y lógicamente son más frecuentes y más intensos en la menopausia. Estas oleadas de calor aparecen súbitamente con aumento de la sensación térmica, inicia en la cara, en el tórax y se expande al resto del cuerpo. Duran aproximadamente 2 a 4 minutos. Pueden presentarse desde pocas veces en las 24 horas hasta muchas veces en las 24 horas. Se percibe con mayor frecuencia durante la noche. Luego, el sudor nocturno. Es, como su nombre dice, es un sudor nocturno, caliente, que se hace evidente por las noches. Generalmente se acompaña de transpiración puede haber un temblor fino, pueden observarse palpitaciones del corazón. Algunas pacientes refieren hasta escalofríos. Es un sudor nocturno caliente. La paciente refiere estar completamente mojada o empapada de un sudor caliente. Frecuentemente arrojan los cobertores.
Luego están los disturbios del sueño. Un 40% de estas mujeres tienen disturbios del sueño, no pueden dormir o no pueden tener un sueño continuo como de 6-8 horas. Están despertando con bastante frecuencia y lógicamente ustedes podrán ver que una persona que no duerme adecuadamente durante varios días no va a estar de buen humor ni va a estar físicamente con las energías necesarias. En algunas ocasiones, los disturbios del sueño están asociados con el sudor nocturno y en otras ocasiones no existe esta asociación. Otro de los síntomas es la atrofia urogenital. La atrofia urogenital. El epitelio vaginal se vuelve muy delgado, se vuelve plano, se pierden las arrugas del conducto vaginal, existe sequedad vaginal y lógicamente dispareunia. Puede presentarse una descarga vaginal y a esto se denomina leucorrea posmenopáusica. El epitelio vaginal, dijimos, se vuelve muy delgado, pálido, plano, se pierden las arrugas, hay sequedad vaginal y lógicamente se produce dispareunia. Por otra parte, existe una estenosis del introito vaginal, un estrechamiento del conducto vaginal y un acortamiento de la vagina. El epitelio urinario también es estimulado en su trofismo por los estrógenos. Y dijimos que la falta, el agotamiento folicular implica la falla en la producción de estrógenos. Por tanto, es frecuente observar infecciones urinarias recurrentes. Es más frecuente la incontinencia urinaria. Es más frecuente la urgencia urinaria. Se observa con mayor frecuencia las carúnculas uretrales. Otro de los síntomas son los disturbios del humor. Existe mayor probabilidad de que durante la menopausia las mujeres presenten un cuadro de depresión. Y esta depresión puede ser mínima, puede ser moderada o puede ser una depresión muy acentuada, lógicamente con manifestaciones psiquiátricas. También
es frecuente observar ansiedad en estas mujeres. Por tanto, la depresión y la ansiedad van a disminuir la función cognitiva de estas pacientes, tanto van a alterar la concentración y la memoria. Entonces, es más frecuente en estas pacientes, no en todas, evidentemente, pero se observa con mayor frecuencia en estas pacientes depresión y ansiedad. También existe como síntomas clínicos alteración en la función sexual debido a la falta de estrógenos. Va a producirse sequedad vaginal, va a ocasionar dispareunia, en algunas ocasiones hasta sangrado sinusoesófago. Lógicamente, disminuye la libido, o sea, disminuye el deseo sexual en estas pacientes. El clítoris se vuelve muy hipotrófico. Puede haber reabsorción de los labios menores, entonces prácticamente desaparecer los labios menores. Ya dijimos que la vagina tiene un epitelio muy delgado, se pierden las rugosidades y volvemos a decir que existe una estenosis del introito vaginal, estrechamiento del conducto vaginal y acortamiento del conducto vaginal. Consecuencias a largo plazo del déficit estrogénico. Aquí el problema es la insuficiencia de estrógenos. En la piel, se va a observar que la piel de estas pacientes se vuelve mucho más delgada. Empiezan a aparecer las arrugas faciales, sobre todo, y en todo el cuerpo, debido a que no hay el estímulo para la producción adecuada de colágeno. El pelo y sobre todo el pelo del vello pubiano se vuelve mucho más delgado. Sin embargo, a nivel facial, en las mujeres posmenopáusicas aparecen con mayor abundancia un pelo fino. En cambio, el pelo en el cuero cabelludo del monte de Venus se vuelve más delgado. Y a nivel facial aparece pelo muy delgado. Y esto por la producción inadecuada de colágeno. En la salud vascular también está comprometido porque existe
mayor producción de lipoproteínas LDL, o sea, las lipoproteínas que causan problemas médicos. Por tanto, se observa con mayor frecuencia y existe mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, en la posmenopausia existe una pérdida de tejido óseo. Disminuye la densidad ósea, disminuye considerablemente. Es frecuente observar en las mujeres posmenopáusicas la disminución de la altura, pierden estatura y se presenta la cifosis. Y por otra parte, son más frecuentes las fracturas patológicas, sobre todo del tejido óseo trabeculado y fracturas a nivel de las caderas. Quiero aclarar que anteriormente hablábamos del síndrome climatérico. Todos los signos y síntomas producidos por la menopausia. Antes se hacía una distinción en que lo que era el climaterio y la menopausia. Pero actualmente solo hablamos de menopausia y de perimenopausia, el periodo de tiempo de transición o intervalo de tiempo entre los años reproductivos de la mujer hasta la menopausia. Quiero, en resumen, decir que antes de la menopausia se presentan las irregularidades menstruales, fundamentalmente con alargamiento de los ciclos menstruales. Finalmente van presentando periodos de amenorrea hasta llegar a la menopausia. Luego, también quiero aclarar que antes de la menopausia y después de la menopausia ya se presentan manifestaciones clínicas como los bochornos u oleadas de calor, la sudoración nocturna, los cambios de humor, aclarando que estos síntomas son más intensos, más frecuentes después de la menopausia. Pero, repito, estos síntomas se presentan ya antes y después de la menopausia. En cambio, muchos años después de la menopausia se hacen manifiesto la atrofia urogenital, la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular. Entonces,
no todos estos síntomas y signos se presentan simultáneamente. Repito, la atrofia urogenital, la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular se presentan años después de la menopausia. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aclaración, por favor, puede hacerlo en este momento antes de continuar con un subtítulo. Si no hay preguntas, vamos a hablar del tratamiento de los síntomas menopáusicos. ¿Cómo este cuadro clínico se debe a déficit estrogénico? Por eso es que se hace la terapia de reemplazo hormonal. Entre los principios está que el empleo de hormonas debe efectuarse en primer lugar con la menor dosis posible o la menor dosis efectiva. Y en segundo lugar, por el tiempo más breve posible. Por otra parte, es fundamental dividir o tomar en cuenta si la paciente tiene o no tiene útero. En pacientes que tienen útero, que es el mayor porcentaje, la terapia de reemplazo hormonal debe ser con estrógenos más progestágenos o más progestinas. Entonces, repito, las mujeres con útero en la terapia de reemplazo hormonal deben recibir estrógeno más progestágeno. El cuadro clínico se debe al déficit de estrógeno, pero si en estas pacientes con útero solo administráramos estrógeno, vamos a desencadenar una hiperplasia de endometrio y posteriormente un cáncer de endometrio, porque se estaría dando solo componente estrogénico sin oposición de la progesterona. Entonces, si damos solo estrógeno en estas pacientes, vamos a provocar hiperplasia de endometrio. Si continuamos dando estrógeno, vamos a llegar a ocasionar un cáncer de endometrio. En cambio, en las mujeres sin útero, o sea, pacientes con histerectomía, solo administramos estrógenos. Por otra parte, se recomienda administrar estas hormonas como 4 a 5 años. Pero en algunos casos podemos administrar casi hasta los 59 años. El objetivo de la terapia de reemplazo hormonal es evitar o disminuir los síntomas vasomotores.
Por ejemplo, las oleadas de calor, la sudoración nocturna. El objetivo de la terapia de reemplazo hormonal no es evitar la atrofia urogenital ni evitar la osteoporosis. No es ese el objetivo. O de evitar las enfermedades coronarias. Lógicamente, tienen sus indicaciones, tienen beneficios, contraindicaciones y efectos colaterales. Entre las indicaciones están los síntomas vasomotores de intensidad moderada a severa que interfieren con la actividad habitual cotidiana de la paciente. Entre los beneficios también están indirectamente evitar la osteoporosis, disminuir el riesgo de cáncer de colon, y que la paciente tenga una actividad cotidiana normal con actividades habituales sin alteraciones en los cambios de humor. Es muy importante tomar en cuenta sus contraindicaciones. Entre las contraindicaciones están una enfermedad hepática activa, por ejemplo, una paciente con hepatitis. Antecedentes de accidente cerebrovascular reciente. Tromboembolismo o trombosis venosa profunda. Cáncer hormonodependiente, como es el cáncer de mama, como es el cáncer de endometrio. Estas son las contraindicaciones más importantes en el empleo de hormonas en estos casos. Dijimos accidente cerebrovascular, cáncer hormonodependiente, tromboembolismos, trombosis venosa profunda, y entre los efectos colaterales pueden ocasionar cáncer de mama, pueden ocasionar tromboembolismos, pueden ocasionar enfermedades de la vesícula biliar, Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, podemos aclarar la siguiente clase el día jueves. No se olviden que su examen es este viernes
Todavía no nos han comunicado la hora exacta, pero me imagino que va a ser ahora 6:45. Van a ser preguntas de selección múltiple, donde la respuesta va a sobresalir, o sea que no hay margen para confundir. Por favor, tomen sus precauciones para no tener problemas al ingresar al examen y por favor entreguen sus exámenes oportunamente. El examen es de todo lo avanzado a partir del segundo parcial, menos este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si hay preguntas o dudas, por favor, pueden hacerlo el día jueves en la mañana. Muy bien. Que tengan buena noche y les espero el día jueves. Gracias por su presencia. Buenas noches.